Hola, en este vídeo voy a ver las funciones sumar.si, promedio.si, promedio.si.conjunto y contar.si también. Entonces, bueno, la primera cosa que nos pide en el ejercicio es calcular el total de ingreso anual para hombres y para mujeres, es decir, sumar todos los ingresos de hombres y todos los ingresos de mujeres en esta tabla de clientes que tenemos aquí. Y hay una columna que se llama ingreso anual. Entonces voy a marcarla de color amarillo para que la veamos. El género también la vamos a marcar de amarillo para encontrarla más fácilmente. Y creo que al final también nos piden categoría de ingresos y educación, que también las voy a marcar para tenerlas ya localizadas mejor. Categoría de ingresos, vamos a ponerle de otro color, por ejemplo, verde, y educación, que está aquí, verde también. Vale, pero bueno, ahora de momento queremos sumar los ingresos, sumar todos los ingresos para H's y todos los ingresos para M's. Entonces, para eso vamos a utilizar la función sumar.si. Entonces, aquí en la celda vamos a buscar la función sumar.si. Se puede hacer directamente, pero la ayuda esta es mejor que la que viene en línea cuando escribes la función. Entonces aquí, si vais cambiando de argumento, va cambiando la ayuda que viene abajo. Entonces, aquí te indica que el rango es el rango de celdas que desea evaluar, es decir, donde queremos buscar la condición, que en este caso sería que dentro del rango de todas las celdas que contienen género, que el criterio sea la H. Es decir, aquí en rango tenemos que seleccionar la columna de género y en criterio pondríamos la H. Y el rango suma es lo que queremos sumar, los ingresos anuales. Entonces, directamente seleccionamos desde aquí la columna de género en clientes. Se podría seleccionar solamente las celdas que tienen, o sea, desde esta en adelante hasta la última, pero no lo recomiendo porque cuando queramos arrastrar la fórmula para abajo, este rango lo va a modificar. Como siempre, Excel va a modificar las celdas y en la de abajo, pues en vez de empezar en la celda, en este caso en la Q2, empezaría en la Q3. Es decir, se saltaría el primer registro. Entonces es mejor coger toda la columna entera, que es lo que he hecho aquí. Entonces, a ver, vuelvo a quitarlo porque selecciono toda la columna. Vale. Ahora el criterio sería poner una H, que lo puedo poner a mano, pero es mejor seleccionar la celda para que cuando arrastre la fórmula me coja la M después. Y en rango suma, pues los ingresos, que está aquí en clientes, la tenemos marcada, ingreso anual. Cojo también toda la columna porque solo va a calcular la suma de las que cumplan, que en la misma fila tenga la H, en este caso. Le doy a aceptar y ya tendríamos el cálculo de la suma. Voy a cambiar el formato de celdas para que lo ponga, como es una moneda, pues vamos a poner mejor el símbolo de euros. Vamos a quitar decimales porque no hay ningún decimal en este caso. Y ahora ya puedo arrastrar la fórmula y me va a conservar el formato también. Vale, si pinchamos aquí dentro, podemos ver la fórmula que está haciendo un poco lo mismo que arriba, es decir, coge, esta sería la columna de género, que no la cambia porque como es una columna, no hemos bajado para abajo, hemos cambiado de fila, pero no de columna. El A5, el A4 la cambia por un A5, que es justo donde está la M, que es lo que nos interesa. Y por último, lo que va a sumar es la columna entera de ingresos, para los que cumplan esa condición, claro. Vale, ahora nos piden el ingreso anual medio, que habría que dividir esta cantidad entre el número de hombres y aquí, en el de abajo, pues esta cantidad entre el número de mujeres. Entonces vamos a poner igual, pinchamos sobre la celda que tiene la suma y ahora tendría que poner el número total de hombres. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula de contar. Si yo aquí la empiezo a utilizar, a ver, contar.si, vale, me sale la ayuda. En este caso, en vez de hacer la ayuda como antes en la función f de x, voy a utilizar la ayuda que te viene aquí interactiva. Entonces, si os fijáis, aquí pone rango y criterio. Aquí solo tiene dos argumentos porque simplemente en una columna, en la columna de género, quiero que me cuente qué cantidad de registros cumplen un cierto criterio. Es decir, dentro de la columna de género, cuántas H hay. Entonces, lo que hago es que selecciono en la columna de género entera, punto y coma, y a continuación pincho sobre la celda de donde está la H para que me
seleccione la celda del género. Le damos a Enter y me he calculado, bueno, vamos a ponerle mejor decimales porque es como es una media, lo más probable es que tenga decimales. Entonces ponemos, por ejemplo, 2 decimales y tenemos que 70,69 es la media de, porque hemos dividido el total de ingresos de todos los hombres y entre el número de hombres. Si yo arrastro esta función hacia abajo, pues vamos a ver si ha hecho lo que queríamos. Mirando la fórmula, ha dividido B5, que es precisamente esta celda de aquí, donde está la suma de todos los ingresos, y vamos a ver si está contando en el denominador las mujeres. Entonces vemos que ha cogido la columna de Q, que es la que tenía el género, y va a coger todos los que cumplan esta selección, que es la celda A11 de la hoja donde estamos. Entonces la A11 efectivamente es la M, o sea que lo está haciendo bien. Vale. Ahora vamos a calcular, en vez de hacerlo de esta forma, haciendo primero la suma y luego dividiendo entre el número de personas, hay una fórmula que te hace esto mismo ya directamente, y vamos a comprobar que nos tiene que dar lo mismo, sería la fórmula de promedio.si. Entonces aquí igual a promedio.si, vemos la ayuda que nos dice que tenemos que introducir el rango, es decir, el género, el rango donde está el género, el criterio que sería la H y el rango promedio, aunque esto es opcional, calcularíamos el rango del que queremos hacer la media, es decir, el ingreso. Entonces vamos a ir poniéndolo, el rango sería como antes, en clientes, donde está el género, punto y coma. Ahora tendríamos que poner la H, que es mejor seleccionar la celda de al lado, punto y coma otra vez, y ahora el rango promedio, que sería el ingreso. Vuelvo a la hoja clientes y el ingreso. Vale, cierro paréntesis y Enter. Ahora me ha calculado, como vemos nos da lo mismo. Voy a copiar el formato con la brocha, que es muy cómodo para copiar formatos. Entonces pincho la celda donde quiero copiar el formato, le das clic sobre la brocha y, por ejemplo, como quiero las dos celdas que me cambie el formato de las dos, pues hago así y ya me ha cambiado el formato de las dos. Ahora voy a arrastrar la fórmula esta para abajo y me da el mismo resultado que antes. Bueno, ahora el último, vamos a calcular el promedio.si conjunto, que es un poco lo mismo que acabamos de hacer, pero con dos criterios, o 3 o 4, o los criterios que queramos. En este caso nos piden que calcule el ingreso anual medio de los que tienen categoría de ingresos 1 y educación nivel 1. Entonces, si os fijáis aquí en la celda clientes, hay una que la hemos puesto de verde, hay una categoría de ingresos que es esta de aquí, donde hay varios valores y nos interesa el de valor 1. Y en el género, perdón, en la educación, pues lo mismo, ahí podemos seleccionar el 1. Y nos piden el promedio del ingreso anual medio, es decir, nos piden otra vez de la columna de ingresos, que es esta amarilla. Entonces vamos a usar la ayuda en línea. Bueno, mejor voy a usar la otra porque es mejor, la ayuda de FX. Entonces vamos a buscar promedio.si, promedio.si conjunto. Entonces, si os fijáis, aquí, a medida que yo vaya seleccionando la celda de abajo, me va aumentando el número de criterios que queremos introducir. En este caso nosotros queremos un rango de criterios, dos rangos de criterios, el de categoría de ingresos, que le tendremos que poner aquí, seleccionar toda la columna de donde está la categoría de ingresos, y el criterio 1 sería el nivel 1, que es lo que nos piden. Y en el rango 2, pues pondríamos todos la columna de educación y el criterio 2. Y el rango promedio es la columna de la que queremos calcular la media, que en este caso sería el ingresos anual. Entonces voy completando directamente en esta celda. Primero selecciono el rango promedio, es decir, el rango donde están los ingresos, que sería la J. A continuación, el rango criterio 1, que sería donde está la categoría de ingresos, que es la verde. Luego el criterio 1 sería elegir el número 1 de ingresos. En cuanto a rango criterios 2 sería el de educación, la columna de educación, me voy aquí y busco educación, que es la M, y el criterio 2 sería donde está la celda que indica el nivel de educación que queremos calcular, el 1. Aceptar y me da que es 18,69. Entonces la fórmula, si queremos comprobarlo, estaría aquí, promedio y conjunto,
aquí en este caso lo que va en el primer lugar es de lo que voy a hacer la media, es decir, los ingresos. Después iría la columna donde está el nivel de la categoría de ingresos junto con el nivel de ingresos, y luego la columna de educación con el nivel de educación que nos han pedido, que es el 1. Si arrastro esta fórmula para abajo, me cambia los valores me cambia el A23, ha cambiado un A24, y el B23 ha cambiado un B24, es decir, ha cambiado a esta celda y a esta celda para cambiar la nueva categoría y la nueva educación. Y así hemos calculado los ingresos anuales medios en la celda de arriba para categoría ingresos 1 y educación 1, y en la celda de abajo la media del ingreso anual medio para la categoría ingresos 3 y nivel de educación 5. Con esto hemos acabado ya el ejercicio.